Muy buenos días a todos, bienvenidos a cada uno en particular y a todos en general, y también a aquellos que a través de las redes sociales nos están viendo. Y yo estoy seguro que hoy Dios va a traer una palabra poderosa, muy práctica. Es la segunda entrega de fortalezas espirituales que comenzamos la semana pasada y hoy la vamos a cerrar. Y yo quiero que tú abras tu Biblia o tomes nota de Efesios 6, 12 y 13, Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 y Colosenses 2, del 13 al 17. Para no leerlo todo, yo te lo voy a sintetizar. Efesios 6 nos dice, es un pasaje que habla de la armadura espiritual, que dice que todo cristiano tiene que ponerse desde la cabeza a los pies para estar protegido por el Señor. Pero los versos 2 y 13 dicen que nuestra lucha no es contra personas, sino contra el mismo infierno. No es contra carne ni sangre, sino contra todas las legiones de demonios que el diablo ha enviado en la tierra para molestar a la humanidad y también a la iglesia. En 2 de Corintios 10 nos dice la palabra que las armas que Dios nos da son armas poderosas y son armas espirituales para destrucción de fortalezas demoníacas. Y después en Colosenses 2 se nos dice que Cristo en la cruz del Calvario clavó, ensartó el acta que estaba en nuestra contra para darnos libertad en Cristo. ¿Alguien dice amén o no? Amén. Ahora, para los que no escucharon la semana pasada, yo voy a hacer una pequeña recapitulación de la primera parte. La semana pasada yo dije que todo lo que es de Dios merece la pena pelearlo, porque en el Espíritu Santo vamos a tener la victoria. ¿Alguien dice así? Amén. Yo voy a tener la victoria en el poder del Espíritu. También dijimos, meditando en Hechos 6, Éxodo 18 y Apocalipsis 12, 11, vimos la importancia y el poder del testimonio para derribar y vencer las fortalezas espirituales que se levantan en nuestra contra. Dijimos que el testimonio activa el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Se activa por el poder del testimonio. Por eso es muy importante ser un testimonio para los de dentro y también para los de afuera. Pudimos ver la importancia de renovar nuestros pensamientos para que ninguna mentira lanzada a nuestra mente arraigue y llegue a ser una fortaleza en nuestra vida. Y por último vimos que Dios nos ha dado armas espirituales, las suficientes para darnos una victoria poderosa en Cristo. Vimos la importancia de la oración, el ayuno, el poder de la palabra, congregarnos, la armadura de Efesios 6, la sangre de Cristo, el poder del testimonio y alguna que otra más. Y en el día de hoy vamos a ver algunas fortalezas que se pueden levantar en las vidas de las personas. Ahora, antes de entrar en ello, es importante saber lo que voy a mencionar ahora. El mundo natural fue creado para ser gobernado por el mundo espiritual, no a la inversa. Pero si no conocemos el mundo espiritual, nunca llegaremos a gobernar el mundo natural. Es decir, el mundo espiritual nos ayuda a saber lo que vivimos y dónde vivimos, lo que hablamos y el por qué lo hablamos. Por ejemplo, el que vive y es parte del reino de Dios hablará, creerá, pensará y vivirá como un ciudadano del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero el que pertenece a las tinieblas, su lenguaje será totalmente diferente al de un hijo de Dios. Su pensamiento será totalmente diferente. Y su modus operandi o su manera de operar será totalmente diferente y delatará de alguna manera a qué lugar pertenece. No sé si me estoy explicando. Es decir, una persona que dice que es cristiana tiene que ver unas evidencias de que verdaderamente es un hijo de Dios. No sé si se entiende esto. Por ello, el que pertenece a un reino o a otro obedecerá al comandante en jefe de ese gobierno. Yo no puedo decir que pertenezco y obedezco al otro. No, hay algo entonces que no funciona bien. Si eso pertenece a la luz, sin duda obedecerá al Señor. Pero si es de las tinieblas, su obediencia será al príncipe de este mundo, y digo príncipe y no rey, al príncipe de este mundo que es el mismo diablo. Por lo tanto, cuando el mismo infierno se levanta contra un hijo de Dios, porque mucha gente piensa
que por ser cristianos estamos exentos de problemas. No, eso no es cierto. Vivir en este mundo implica tener problemas. La gran diferencia es que Dios prometió que iba a estar con nosotros en medio de los problemas. ¿Alguien dice amén o no? Nosotros debemos levantarnos en el nombre de Jesús, tomar nuestra posición y autoridad en Cristo, ¿verdad? Apropiándonos del poder de la sangre y del poder del testimonio. Y tenemos que recordarle al enemigo que él es ilegal en el reino de Dios y en la iglesia. Cuando el enemigo venga a tu vida, tienes que decirle, eres ilegal. Tú no perteneces a esto, tú no puedes hacer eso. Y que tiene que irse porque no pertenece al reino de Dios. Ahora bien, él se marchará, el enemigo se marchará, siempre que no encuentre una base legal para quedarse o que nosotros tengamos una puerta abierta por donde él se pueda meter o colar. No sé si me estoy explicando. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, yo voy a hablar hoy de diferentes fortalezas que se pueden levantar en las vidas de las personas. Para los que están tomando nota. Las primeras son fortalezas personales. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7, 18 al 20, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué sabía eso Pablo? Porque Pablo sabía lo que era la naturaleza pecaminosa, la condición del hombre. Eso que dice la gente, el hombre es bueno. No, perdón. Eso es lo que la sociedad nos quiere hacer ver. El hombre no es bueno. El hombre, cuando conoce a Dios, sí es transformado y comienza a ser diferente porque cambia su naturaleza pecaminosa por una nueva criatura en Dios. Pero si no pasa por el proceso de Dios, el hombre no es bueno. Pablo dijo que en su carne no mora el bien, porque él quería el bien, el querer el bien que está en mí, pero a veces no lo hacía. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Es decir, Pablo tenía una lucha interna como tú y como yo. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que muchas de las fortalezas personales que se levantan en las vidas de las personas es porque se le abre puertas al pecado. Es decir, un ladrón va a robar mucho más fácilmente en un lugar que se lo pongan fácil. Si tú dejas tu coche con las llaves puestas, no vengas lamentándote y arrancado que el coche te lo han robado. ¿Por qué? Porque se lo has puesto al ladrón. Tú no puedes pretender que no te roben nada en el coche si dejas la mochila y dejas la ventanilla abierta. Lo más probable es que te lo roben. Lo anormal es que no te lo quiten. Tú no puedes irte de casa y decir, yo dejo la puerta abierta que aquí no pasa nada, hasta que te pase. El ladrón no llega y te dice, muy buena, ¿va a estar usted en casa por la noche porque es que tengo pensado robar hoy? El ladrón no avisa. El ladrón llega cuando menos lo espera. Así llegan los problemas, las situaciones, etcétera, etcétera. Cuidado, dile al que tiene al lado, cuidado con abrir puertas. Es decir, una fortaleza no se construye de un día a otro. No. Es algo que lleva un tiempo. Es un proceso que poco a poco se va construyendo hasta que se levantan murallas inexpugnables, difícil de franquear y casi imposible de derribar humanamente hablando. Y cuando hablamos de pecado, tenemos que decir que nos referimos, por ejemplo, porque claro, el problema de la sociedad que vivimos es que cuantifica lo que es el tema pecado. Algunos no creen que existe el pecado, pero la gente piensa que hay pecados chicos, grandes, pecados veniales, pecados mortales, pecados de omisión, pecados de comisión. No, el pecado es pecado. Es como el que roba. El que roba es ladrón, robe una cucharilla en el Carrefour o robe en un banco 50 millones. Porque no es por el monto que roba, sino por el hecho de lo que hace. ¿Se entiende ese principio? Hermano, pastor, y yo vivo en pecado. A veces cometemos pecado. ¿Por qué? Porque tenemos conductas que no le agradan a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser un ejemplo en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué significa la palabra ejemplo? Ser de inspiración. Somos de inspiración. Porque tenemos toda una nube de testigos, dice la palabra de Dios, que nos está observando para ver qué hacemos y qué no hacemos o qué hacemos mal.
Muchas veces la gente vive como demonio y nos pide que vivamos como ángeles cuando no lo somos. Hermano, ¿cómo son nuestras conductas? ¿Cómo son nuestras aptitudes? Porque tú y yo no podemos controlar las cosas que vienen de fuera, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos nosotros ante ellas. Pensamientos. ¿Pecamos a veces de pensamiento? Muchas veces. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una capacidad de editar ofensas no solucionadas. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido por tonterías? Las ofensas, los malos entendidos, lo utiliza el diablo para crear conflicto, división, problemas. Y cuando uno se hiere, le está abriendo la puerta al enemigo. Por eso, mi hermano, cuando algún día una cosa tú no entiendas con un hermano, aclárala rapidito. Porque el ofendido está herido y el herido está en debilidad. Y la naturaleza nos lo va a mostrar en los documentales. El animal herido está a merced del animal que lo quiere devorar. Y el diablo dice que anda como león, viendo a ver quién es el herido. A ver, este se ofende con facilidad. Ay, la que le voy a dar. Dile al que tienes al lado, no te ofendas con facilidad. Decide tener un corazón perdonador. ¿Tú sabes cuál es la solución a la ofensa? Perdonar en el instante. Ah, ¿me lo ha hecho? Sí. Perdono, pero no olvido. No, eso no es perdonar. Amnesia no tenemos, pero tenemos que tener el Espíritu de Cristo, que dice que cuando le ofendían, encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchas veces las fortalezas que se levantan en nuestras vidas no son por cosas ajenas, son por esa lucha interna que tenemos nosotros. Falta de integridad. ¿Somos íntegros en lo que hacemos? ¿Cedemos a la tentación? Porque yo quiero decir una cosa, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Dice eso la Biblia o no? Pero a diferencia de los hombres, ¿cuál fue? Que Él no cedió a la tentación. Todo lo que no agrada a Dios, siempre tú debes preguntarte, y yo me tengo que preguntar, Señor, ¿esto a ti te agrada? Si a Dios no le agrada, pues tenemos que dejarlo, porque si no se puede convertir en una fortaleza en nuestra vida. Lo que no agrada a Dios, poco a poco nos aleja de Él, que es un ser santo, y abomina el pecado indistintamente esté o no envuelto en un papel de regalo. Recuerda que el diablo siempre va a venir con muchísima sutileza. Por lo tanto, primera fortaleza, fortalezas personales. Segundo, fortalezas mentales. La mente es un torbellino. Yo no sé la tuya, pero la mía es tremenda. Pablo dice en Efesios 4, 22, 23, cómo vencer de alguna manera esa fortaleza mental. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es decir, tenemos que dejar de pensar como pensábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida. Si tú cuando no tenías a Cristo siempre te estabas quejando, tú tienes que renunciar a la queja en tu vida, al lamento y a todo el negativismo. Porque ya no eres esa criatura, eres una nueva criatura en Dios. Y dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Recuerda que el diablo es el padre de mentira y siempre va a querer engañarnos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso es muy importante, mi hermano, que siempre hablemos la verdad, creamos la verdad, declaremos la verdad y vivamos la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira tarde o temprano sale a la luz. La mentira es como la basura. Si se guarda, tarde o temprano huele, ¿o no? Este pasaje es muy importante, enlazarlo con 2 de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no sirven, ya no valen, ya han pasado. Aquí Dios hace cosa nueva. ¿Alguien dice amén o no? Es decir, la mejor manera de evidenciar que ya no somos lo que éramos antes es que a la vista
de Dios y de nuestros semejantes, ya no somos los mismos. Cuando alguien se acerca a ti y te dice, oye, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Por qué? Oye, yo he visto un cambio en ti. Yo le pregunto, ¿para bien o para mal? Si me dice para mal, me pongo a llorar con un ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno toma decisiones mentales, eso también repercute en nuestras acciones o actitudes. Hay un fruto en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque ha habido una transformación. En una frase, la gente verá lo externo fruto del cambio que hay interno. Cuando uno comienza a decidir comer más sano, ¿qué te dice la gente nada más te ve? Estás más delgado, ¿no? Yo que empezaba a cambiar, estoy en manos de una nutróloga. Me han dicho estos días y algunos, oye pastor, parece que estás más delgado. Y qué contento me pongo, ¿no? Y yo no voy diciendo por ahí que estoy en manos de un profesional. Pero lo que uno hace internamente repercute también en lo externo, en todas las esferas de la vida. Y yo quiero decir una cosa, ese cambio espiritual solo lo puede hacer el Espíritu Santo si tú y yo le damos permiso. ¿Alguien dice amén o no? Ahora le tienes que dar permiso. Dios nunca va a hacer nada en tu vida si tú no le das permiso. Nuestra manera de vivir nos delata. Nuestros pensamientos del antiguo hombre nos delata. De la misma manera, el que ha experimentado un verdadero nuevo nacimiento, también su cambio lo delata, en este caso para bien. Hermano, no necesitamos tener pensamientos engañosos. No permitamos influencias negativas que levanten estructuras difíciles de derribar. No permitamos que nada sea lo primero en nuestras vidas. Decidamos que lo primero sea el Señor, por muy lícito que pueda parecer humanamente. Porque yo quiero decirte una cosa, el diablo también utiliza las cosas lícitas para apartarnos del propósito de Dios. Ahora, por ejemplo, ¿trabajar es bueno, sano y necesario o no? Pero si tú solo vives para trabajar, el diablo te está haciendo un esclavo del trabajo. Tú trabajas para vivir, no vives para trabajar. Y si el trabajo que tienes solo te roba todo, tienes que cambiar de trabajo. Por muy duro que sea escucharlo. Porque Dios nos ha creado para algo más grande que solo trabajar. ¿Alguien dice amén o no? ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué hacían los esclavos en Egipto? Desde que amanecían hasta que se acostaban. ¿Qué hacían? Trabajar como mulos. No tenían tiempo para nada. Hoy día vivimos en una sociedad esclava. No hay tiempo para la familia. ¿Por qué se rompen los matrimonios? Porque no se conocen. Y cuando están juntos un poquito más de la cuenta, ¿cuántos matrimonios se han roto en la pandemia? Los hijos no quieren saber nada de los padres. ¿Por qué? Porque son extraños. Viven bajo el mismo techo. No hay nada que los una, no tienen nada en común. No juegan juntos, no hablan. Los padres parece que son un estorbo para los hijos y los hijos son una carga para los padres. Porque los padres quieren más tener cosas que tener hijos. ¿Cómo está el mundo, verdad? El mundo está al revés y patas arriba. Las fortalezas mentales es una de las más duras de vencer. Porque se han levantado en las mentes, a veces desde la niñez. ¿Cuántas veces desde la niñez nos han dicho cosas que eran mentiras? Tú no sirves, tú no vales, tú eres feo, tú eres tal o eres pascual. Hermano, para gusto colores. No, es que las orejitas las tiene más para afuera. Bueno, Dios te hizo así. Un patito que le llamaban el patito feo y resulta que no era patito, que era un precioso cisne. Lo que pasa es que era diferente. Y vive una sociedad que si alguien es diferente, lo etiqueta y lo cataloga. Yo quiero decirte algo para que se rompan ya todas las fortalezas mentales en tu vida. Tú eres único y especial para Dios. Y Dios te ama como tú eres. Alguien dice amén y lo recibo. Porque durante años yo también llegué a creer eso. Hasta que un día dije, yo soy único, soy especial y me lo creí. Dile al que tiene al lado, créetelo que eres único. Eres especial. Aleluya. Tercera fortaleza.
Fortalezas ideológicas. Pablo dijo en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, las fortalezas ideológicas están basadas en teorías. ¿Qué es una teoría? Una manera de pensamiento probada o no probada. Una teoría es una suposición. Es una hipótesis, pero no es una tesis. No sé si me estoy explicando. Una tesis es algo ya corroborado. Una hipótesis es algo que se presupone. Una teoría es algo que se dice. Entonces, el diablo levanta teorías ideológicas o líneas de pensamiento que son contrarios a la palabra de Dios. Porque yo sé que la palabra de Dios es verdad, porque lo que se escribió hace cientos y miles de años, hoy está saliendo a la luz, porque la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Cuando le escribió Juan en esa revelación en la isla de Patmos, que llegaría el día que todo el mundo recibiría una marca. ¿Cuántas veces dijimos eso? Nunca llegará. Hoy ya no hace falta llevar dinero para comprar. Hoy ya no pagamos ni con plástico, llevamos una app. Y llegará el día donde ya hay lugares que están implantando un chip debajo de la piel, como lo han hecho a los perritos. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso y se escribió hace tantos años. No voy a hacer una apología ahora o una reflexión escatológica de todo esto. Pero la Biblia tenía razón. ¿Y qué ha pasado? Por eso la Biblia es el libro más amado y más perseguido. Todas las líneas de pensamiento, muchas son contrarias a la palabra de Dios. Y aunque aparentemente parezcan filosofías de vida buenas o inofensivas, detrás siempre está el príncipe de este mundo. El humanismo. El humanismo. ¿Pero qué es el humanismo? La soberbia del hombre por el hombre y para el hombre. ¿Quién se lleva la gloria de lo que se hace? El hombre. Cuando la gloria de todos se la tiene que llevar Dios. Porque claro, si el hombre se lleva la gloria, qué bueno es. Y la Biblia dice que bueno no hay nadie. Ni uno. O incluso uno le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Dios, para el carro, compañero, te está metiendo en contramano. La teoría de la evolución. ¿Dónde está el eslabón que falta? Porque dicen que hay un eslabón que falta. El espíritu de sabiduría o el espíritu de Grecia, el espíritu de la nueva era, la masonería, el liberalismo, el ateísmo. Hay tantas filosofías y esas son fortalezas ideológicas que se levantan en nuestros pensamientos. Muchas de ellas tristemente cuestionan a Dios y aunque otras no lo hagan, un verdadero hijo de Dios sabe que sus enseñanzas son totalmente contrarias a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Yo he llegado a la conclusión que yo voy a creer y voy a vivir lo que la palabra de Dios quiere para mí. Porque la palabra de Dios dice que es manantial de vida. Lo cual deduzco que lo que no es de la palabra de Dios no es un manantial de vida. Y yo quiero la vida de Dios en mi vida. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. La gran mayoría de fortalezas ideológicas tienen un espíritu argumentativo con la finalidad del que el ser humano no tenga un encuentro con Cristo. O si le conoce, que se aleje de Él y con ello se pierda en la eternidad sin salvación y lejos de Dios. Nada más es eso. Recuerda que la finalidad del diablo es sacar de la jugada a Dios de la vida del hombre. Cuarta fortaleza. Ocultismo. El mismo Dios desde tiempos antiguos trató de prevenir al pueblo de Israel del mal que acarrea entrar en el mundo de las tinieblas por medio del ocultismo. Hoy día venimos en una sociedad que juguetea, flirtea de manera frívola con el ocultismo. A veces lo hacen como un juego, pero la Biblia y la frase dice que la Biblia dice de alguna manera que aquel que juega con el pecado al final es
esclavo del pecado, pero la frase popular dice que el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Mira, en Levítico 19, del 26 al 31, es muy interesante lo que dice ese pasaje. Yo quiero que lo leamos porque es muy bueno lo que dice Levítico capítulo 19. Y hermano, yo quiero decirte algo, es importante que conozcamos la palabra. Dice, a partir de la parte B, bueno, dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardarás, y en mi santuario tendréis reverencia, dice el Señor. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, dice yo Jehová vuestro Dios. Wow. La palabra de Dios habla del tema del ocultismo. Habla de muchas cosas. El ser humano es un ser que fue creado para tener una relación con Dios, con su creador. Pero como Satanás es tan celoso y él desea que la misma alabanza y la misma adoración que se le tiene a Dios se le tenga a él, y tristemente muchos caen en sus redes, caen por el mundo del ocultismo, que vende una pseudo o falsa espiritualidad. Mucha de la gente que entra en el mundo del oculto es porque está en una búsqueda, pero toca la puerta equivocada. Pero toda persona con cierto nivel de cabalidad o sentido común sabe que este es un mundo muy oscuro, muy oscuro. Yo diría que es como un pozo sin fondo que quien entra, yo diría que solo no puede salir. El único que lo puede hacer es Jesucristo, el único. Jesús dijo en Juan 8, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, que es Jesús, y la verdad os hará libres. Aunque soy consciente que lo que voy a mencionar no es una receta mágica, para los que están tomando nota, y que no soluciona todos los problemas, sí es una estrategia, de alguna manera, que nos puede ayudar a tener conciencia y sea el inicio de vencer esta fortaleza si le hemos abierto la puerta. Yo quiero darte 10 pasos rápidos para liberar tu hogar de la influencia de las tinieblas espirituales. Número 1, esto no es todo mío, lo he tomado también de un libro muy bueno de la profeta Cindy Jacob que se titula Libéranos del mal. Algunos son de ella, otros son míos. En primer lugar, si tú quieres que las tinieblas no tengan influencia en tu vida, tienes que recibir y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de corazón, entronizándolo en tu vida. Muchas personas, si no ponen a Jesús como su Señor y Salvador, no podemos comenzar a construir nada. Esa es la base. ¿Alguien dice amén o no? Segundo, comienza haciendo un inventario espiritual de tu vida. ¿Cómo estoy? Y cómo Dios quiere que esté. ¿Qué puertas le he abierto y qué puertas tengo que cerrar? Uno tiene también que consagrar su hogar a Jesucristo y al servicio del Señor. Tú tienes que decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque uno sirve al que reconoce como autoridad. Uno sirve a quien manda en su vida. No sé si me estoy explicando. 4, preparémonos para la batalla porque no va a hacer falta. Y recuerda que el enemigo no va a soltar lo que cree que le pertenece. Va a haber una lucha, va a haber un desgaste. Posiblemente la armadura se te abolle, pero el Señor dice que la victoria la tienes en el nombre de Jesús. Esto es serio, esto no es un juego. Tendrás que orar, tendrás que ayunar, yo no sé lo que tendrás que hacer, pero tendrás que pelear la batalla. Y nadie va a poder pelear la batalla por ti. Podrás tener refuerzos, pero la batalla es tuya.
Tienes que hacer un inventario espiritual de tu hogar. Tomar el pulso real de la situación. Tienes que limpiar, en sexto lugar, tu casa de objetos. Y lo digo así, mi hermano. Que fueron, de alguna manera, herramientas que sirvieron en tu antigua vida y le abrieron puertas al pecado. Objetos, ropa, enseres de impiedad. Tira todo aquello que te impide avanzar. Pídele al Espíritu Santo que te revele qué tienes que tirar de lo viejo para que llegue lo nuevo. ¿Quién quiere lo nuevo de Dios? Tienes que tirar lo viejo. Que ninguna señora diga, ay, la excusa, voy a tirar todo el armario y me voy al Corte Inglés. No, no va por ahí. Estamos hablando en el terreno espiritual. Pero sí es cierto, si tú ves que tienes en una ropa una mandala, y quien conoce un poquito sabe qué son las mandalas, o si tú ves que tienes una flor de lis, o tienes la flor de la masonería, todos son símbolos que son anatemas. Que de alguna, hay gente que dice, ay pastor, qué extremista. Sí, mi hermano. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando tomó Canaán? Tenía que sacar todo lo que no era de Dios. Israel no puso mucho interés. Tienes que limpiar cada habitación, tirar lo que sobre y ungirla con aceite. Sabes que el aceite es símbolo de la presencia de Dios. Ay pastor, yo me voy a mudar de casa. Antes de llevar nada a tu casa, úngela. Antes de empezar un negocio, úngelo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Baña todo eso de oración. Ay, pastor, qué extremista. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Después no vengas y me digas, ay, pastor, y ya te lo dije. ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Hay unos principios espirituales y unas leyes espirituales que cumplir. Y muchas veces al no cumplirse, las cosas no funcionan. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Nada más llegue a Canaán, los primeros frutos que tenga son primicia de Jehová. ¿Por qué hay gente que no prospera en los negocios? Porque comenzó un negocio y su primera ganancia no se la sembró a Jehová. A Miriam le va bien con las camisetas. Ella está haciendo de su parte. El resto le toca a Dios. ¿Alguien dice amén o no? Haz tu parte y Dios hará la suya. Amén. Consagra, 8, tu propiedad, tu casa, tu negocio. Entrégala a Cristo. Tú no eres el dueño, tú eres el administrador. Jesucristo es la máxima autoridad ahí. 9, llena de gloria el lugar, tu hogar, tu negocio. Llena de alabanza, o si no, de amabilidad. A lo mejor tú vas a estar en tu negocio y no vas a tener canciones cristianas, pero sí puedes atender muy bien a la gente. Con amabilidad, con respeto, con cariño, con integridad. Eso marca la diferencia. Y sobre todo, el punto número 10, decide estar firme y mantenerte firme hasta tener la victoria total. ¿Alguien dice amén o no? 10 puntos que te pueden ayudar. 5, voy corriendo. Fortalezas sociales. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan poquito a poco. Poquito a poco. En abundancia, mi hermano. ¿Qué es abundancia? Que se sale. Un plato abundante es un plato, como Dios manda, lleno. Esa es la palabra, lleno. La Biblia nos dice que cuando Dios creó al mundo y todo en el mismo, vio que era bueno en gran manera. Y el ser humano se beneficiaría de todo ello. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Adán y Eva? Le abrió la puerta al pecado. Con ello también le dio la base legal al enemigo y entró toda la maldición, no solo en su generación, sino en generaciones venideras. Hermano, lo que un padre y una madre haga tiene consecuencia en sus hijos, ¿lo sabías? Mira, el pecado de Adán y Eva ha llevado al mundo a la pobreza. ¿Por qué? Por la condición de algunos y por el mal uso de los recursos de otros. El pecado ha llevado al mundo al racismo. Porque
Por la soberbia del hombre, uno quiere ser o creerse superior a otro por el color de su piel o por haber nacido en un país diferente pero que él no ha elegido. Por el pecado existe el clasismo. Es decir, yo me siento más que otro porque pertenezco a un estrato social económico diferente al de otra persona. El pecado abrió la puerta a la violencia por querer imponer mi criterio a toda costa sin importar el precio que cueste. Y si realmente no somos ingenuos, detrás de todo esto está el mismo infierno, que es el que ha articulado porque el hombre le ha abierto la puerta. Desde los albores de la humanidad ha querido arruinar todo aquello que Dios creó por el gran odio que le tiene a Dios. Una de las finalidades de las fortalezas sociales es que la gente no se acerque a Dios. Mira, te voy a poner un argumento muy sencillo que tú habrás escuchado cuando le has hablado a alguien del Señor. Muchos te habrán dicho, bueno, pues tú me estás hablando de Dios, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite o por qué sucede tal cosa en el mundo? Es que ahí la culpa no la tiene Dios. Dios no tiene culpa ni de la pobreza, ni del racismo, ni del clasismo, ni de la violencia, ni de la violencia de género, ni del abuso, ni de la pornografía, ni de la pediatría. No, no, la culpa la tiene el hombre por el pecado, porque vivimos en una sociedad caída, lejos de Dios. Pero claro, es más fácil culpar a Dios. Un día me preguntó a mí alguien así, me dijo, ¿y dónde estaba Dios? Digo, en el mismo lugar que cuando estaban matando a Jesucristo en la cruz por tu vida, que tú no la valoras. Porque Dios estaba en el mismo sitio. La finalidad no es otra que levantar fortalezas sociales que alejen a la gente de Dios y nos lleguen a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Una triste pena, pero una gran realidad. 6 fortalezas que se levantan en la iglesia. ¿Pastores en la iglesia? Sí. Pablo dijo que cuando él no estuviera, los que parecían ovejas se convertirían en ¿qué? En lobos camuflados. Cuidado. Mateo 6, 13 al 18, cuando Pedro estaba en Cesarea de Filipos, en un momento crítico de Jesús, Jesús le preguntó, ¿quién soy yo? ¿O quién pensáis que soy yo? Y algunos que no se querían comprometer mucho, unos dijeron, algunos dicen que eres un profeta, que a Jesús le daba igual. Otros creen que eres el nuevo Bautista. A Jesús no le interesaba lo que la gente pensara. Jesús quería saber qué pensaban los 12. Es como yo que te pregunto ahora, después de 15 años en Cairo, ¿y yo quién soy para ti? Y me dices tú, bueno, pues tú eres el pastor de Cairo. Qué frustración, mi hermano. Si yo para ti soy el pastor de Cairo, me corto las venas con una galleta. Si tú todavía no me has visto mi faceta de padre sobre tu vida y la de horas, aunque no me hayas visto, que yo he dedicado a orar por ti, por tu matrimonio y por tu familia. Quiero decirte algo, Andy, esto es profético, te voy a decir. Tú hoy día eres el resultado de muchas oraciones de la pastora y mía. Y tú te vas a convertir en el hombre que Dios quiere que sea. Porque yo te conozco desde que estabas con la bicicletita, que no te pareces en nada que el niño que era un torbellino, pero grandes cosas vienen de Dios para tu vida. Pero es la primera vez que se lo digo. Y así por cada uno de vosotros. Por eso es muy importante, mi hermano, que entendamos lo que dijo Pedro. Dijo, tú eres el Cristo. Qué respiro tuvo Jesús. Por lo menos uno se ha enterado. Los otros no se enteraban de nada. No, a Jesús le interesaba saber qué pensaban los que llevaban 3 años caminando con él. Pero menos mal que Pedro, aunque también daba la nota negativa, en este caso aquí dio una positiva. Y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías esperado. Y Jesús yo creo que diría, wow, mereció la pena, por lo menos uno se ha enterado. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Por esta confesión, Pedro, le soltó una palabra poderosísima. Y después continuó diciendo acerca de la iglesia. Y dice, y las puertas del Hades, del infierno, del lugar de los muertos, no prevalecerán contra la iglesia, mi iglesia. Mira, los gobiernos pasarán. Las naciones serán destruidas. El imperio romano no es nada comparado con lo que era. La influencia helena griega no es nada con lo que era.
Babilonia ya no existe, es la actual Irak. Y tantos otros, por eso se corrobora lo que dijo Isaías: el reino de Cristo es un reino siempre eterno o sempiterno. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo no es un reino físico, es un reino que anida en los corazones. Y mientras personas abracen a Cristo, la iglesia no podrá ser destruida jamás. Jamás. Y la iglesia eres tú y soy yo. ¿Pasaremos momentos duros? Sí. ¿Habrá persecución? Sí. ¿Se la comerán los leones? Sí. Pero la iglesia no puede ser destruida, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El Espíritu desea romper toda fortaleza que se haya levantado contra su iglesia en las mentes de los que somos parte de ella. Por ello, hoy más que nunca debemos ponernos mano a la obra para destruir toda fortaleza de división, toda fortaleza de competencia, de amor frío o con fingimiento, porque no es un amor auténtico. Y la palabra de Dios, quiero decirte, Dios quiere que nos amemos auténticamente. No hay cosa mejor que algo auténtico. No hay peor cosa que un sucedáneo. Un sucedáneo es una imitación. Dile al que tienes al lado: Dios no quiere cristianos que sean una imitación, una fotocopia. Dios quiere gente auténtica. Hermano, hay que orar para que todo espíritu de acusación del hermano se cancele, toda ofensa, todo malentendido, toda mala comunicación, todo espíritu de Jezabel. Jezabel es un espíritu de manipulación que trata de infundir temor, de amedrentar y de paralizar. Y esta es una fortaleza tan destructora porque entra de una manera tan sutil y con una falsa espiritualidad. Protagonismo. La gloria tiene que ser al Señor, mi hermano. Nosotros no somos nada, yo no soy nada. ¿Qué dijo David? Señor, todo lo que recibimos proviene de ti. Nuestras vidas están escondidas en la mano de Dios y en el tiempo de Dios, cuando Él se dicte, nos llamará a su presencia cuando hayamos acabado aquí la obra. Espíritus de envidia, hay que pulverizarlo. Falta de perdón, hermano. Yo puedo entender que la gente no cristiana no perdone, esté resentida, esté amargada, se odia a sí mismo. Pero dice la palabra de Dios que Cristo nos perdonó nuestro pecado pasado, presente, y nos perdona nuestro pecado futuro. Tenemos que tener el espíritu de Cristo, que es un espíritu perdonador. Hoy más que nunca nuestra batalla no es interna, mi hermano, es contra el mismo infierno. No estamos peleando contra ninguna persona. Podemos estar en desacuerdo, es normal, somos diferentes. Démosle un fuerte golpe al diablo y encarnemos más que nunca la oración de Jesucristo en Juan 17, cuando Jesús oró de esta manera: para que todos sean uno. ¿Qué estaba diciendo? Que teníamos que estar unidos aunque somos diferentes. Qué bendición ser diferente, hermano, pero con un mismo propósito, con un mismo espíritu, con un mismo sentido, con un común denominador. Que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Por qué el mundo no cree más? Porque posiblemente no estamos siendo uno. Aquí es donde debemos gastar nuestras energías, hermano. Muchas veces se pierde energía para que el mundo crea, para que el mundo no se pierda. Todo lo demás es estar siendo engañado y perder el tiempo. ¿Y sabe qué hace? El diablo se ríe. Mira, esta gente. Es que pierde el tiempo. No le demos lugar al enemigo. 7, y voy acabando. Fortalezas sexuales. ¿Ay, pastor? Sí. ¿Sabe por qué hay fortalezas sexuales incluso hasta dentro de la iglesia? Porque pensamos que porque alguien físico no nos ve, Dios no nos ve. Lo hablábamos ayer, ¿verdad, José? Hagas lo que hagas, sea lo que sea, esté donde esté, el ojo de Dios está contemplándote. Internet es una bendición y una maldición. ¿Cuántos matrimonios se han destrozado por internet porque entró un día uno en un chat o abrió un enlace que no tenía que abrir? Eso no pasa aquí. Dice la Biblia en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
El problema es que muchas veces la iglesia ha creado tabúes en abordar temas, pero quiero decirte, una herida no sanada es una herida enconada. Y una herida infectada es una herida que tarde o temprano contamina otras heridas, otras personas. Aquí había algunos médicos. Pero claro, es que este tema no se puede hablar. Hay que hablar, hermano. Pablo dijo que él nunca rehusó de predicar todo el consejo de Dios. Hoy día vivimos una sociedad donde hay verdaderas ataduras sexuales. El mismo Pablo, decíamos antes, que decía que lo que quería hacer no lo hacía. Y lo que no quería hacer era lo que hacía. Miserable de mí, decía él. Y era Pablo. Ahora bien, ¿qué debemos saber? ¿O qué debemos...? Sí, debemos saber lo siguiente, a ver cómo lo explico para que se entienda. O sea, debemos saber que el diablo produce fortalezas sexuales para ensuciar a la sociedad y por medio de esas fortalezas sexuales que seamos gente cautiva. Porque si os fijáis, las fortalezas sexuales enganchan a la gente como una droga. Por ejemplo, la pornografía engancha. La pedofilia engancha. La brutalidad engancha. El masoquismo engancha. La ideología de género y un largo etcétera engancha. Es decir, las fortalezas sexuales es una desviación de lo creado por el mismo Dios. Ese no es el plan de Dios. Por ello, como cristianos bíblicos, seamos sabios y maduros, sin caer en el radicalismo. Algunos dicen, es que el sexo es pecado, como algunas corrientes del pasado. No. Cuando Dios creó la raza humana, la creó con una sexualidad. A Dios no le dio vergüenza crearnos con una sexualidad. Dios pensó en el sexo como algo bueno, pero desarrollado dentro del marco correcto y bíblico, que es el marco del matrimonio. ¿Por qué hoy la gente no se casa? Porque no se quiere comprometer. Hoy no quiere nadie compromiso. Porque cuando la cosa no sale como le conviene, ¿qué hace? Que se va por el mismo sitio que llegó. Dios pensó en el sexo como algo bueno, pero dentro de ese marco, según la palabra establece, entre un hombre y una mujer que se aman y deciden unir su vida en un proyecto sin fecha de caducidad. Hay gente que empieza y dice, bueno, y si la cosa no funciona, pero si no acaba de empezar ya está pensando, ya está diciendo y declarando lo que va a ser tu relación. Ahora bien, ¿por qué la gente está tan cautiva por los temas sexuales? Hay muchas razones, pero voy a mencionar solo algunas de ellas. En primer lugar, porque se han perdido los valores bíblicos. Por la relatividad en el sistema de creencias. Hoy día, cada cual cree lo que le interesa. Como no hay una escala de valores, la Biblia dice que llegará el tiempo que a lo bueno lo llamarán y a lo malo lo llamarán. Estamos en ese tiempo. La gente dice hoy, bueno, ¿qué más da si no le hacen daño a nadie? Pero la palabra dice lo que está bien y lo que no está bien, y lo que trae consecuencias y lo que no la trae. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque se ha perdido el temor de Dios. Cuando tú pedes, es como el hijo que le pierde el respeto al padre o a la madre. Ya no hay carrera. El hijo que le levanta la mano al padre o a la madre lo tiene que poner en la calle para que se dé cuenta que esas no son formas. Y la palabra de Dios dice que si quieres tener largos días en esta tierra, tienes que honrar y respetar a tus padres. Porque si no, el ángel de la muerte te cae encima. No hay temor de Dios. Ay, yo me meto en mi habitación con mi ordenador, mi esposa está dormidita y yo ahora voy a navegar. Pero Dios te ve. Ay, voy a empezar una amistad en este chat. La Biblia dice que aquel que peca de pensamiento, ya pecó.
Uy, conocí una muchacha. Ay, un joven amable. Mi marido me mira y... Claro, te casaste con el puercoespín, ¿qué vas a hacer, hija? Por eso, chicas, tenéis que elegir bien. Hombres buenos que amen de verdad, serviciales, hay pocos. Y añado, estamos en extinción, porque me incluyo. Hombres ordenados, limpios, no egoístas. Pero no es porque seamos mejor que nadie, es porque hemos dejado que Cristo cambie nuestras vidas. El hombre que no es ordenado no ama a su esposa. Y aquí lo dejo. Es un egoísta. Porque si él no quita la ropa sucia, la tiene que quitar alguien en su lugar. Pero esto no es popular predicarlo, y menos en las redes. La gente nada más quiere la bendición, pero esto es lo que forma vida. Esto es lo que transforma países. Vidas cambiadas y vidas transformadas. El que quiera vivir santa y piadosamente padecerá persecución, dice la Escritura. Y hoy día se han perdido todos esos valores, todos esos principios bíblicos, ese temor de Dios. Y además hay un desconocimiento de que existe eternidad. ¿Sabes por qué la gente vive al límite aquí y ahora? Porque piensa que después no hay nada. ¿Y sabe qué dice? Que me quiten lo bailado. Claro, como no hay nada. Por la no creencia en el pecado, la gente dice, ¿pecado? ¿Cielo? ¿Infierno? Venga ya. También por la ignorancia de las consecuencias de una sexualidad distorsionada. Enfermedades que no existían hace décadas, hoy día existen. ¿Cuántas mujeres están sufriendo el papiloma humano y es la antesala del cáncer en su zona genital? O hombres que padecen el herpes, que no lo quita de su cuerpo jamás. Pero claro, esto no es popular hablarlo. Pero yo tengo una responsabilidad moral, pastoral y espiritual, que como padre de esta casa, decirle a mi juventud, guardaos en pureza, y como dice la Biblia, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo siempre digo que por un momento de gusto vienen 1000 disgustos. Por un momento de placer se puede arruinar una vida y toda una nación. Consecuencias físicas, consecuencias emocionales. ¿Cuántas rupturas han traído daño? ¿Cuántas relaciones han destrozado vida de hijos, de familias, de pareja? Y también quiero deciros que todo esto viene por tener una ausencia de lo que son los límites. ¿Quién pone el límite? Vivimos en una ciudad sin límites, en una sociedad sin límites. ¿Qué pasa si tú sobrepasas el límite de un precipicio? ¿Qué te pasa? No, que te matas. Lo que pasa es que la gente le ha perdido el valor a la vida. Ponen como referente personas que dicen que fueron excelentes deportistas, pero su vida fue un desastre. Y se acortó de su vida mínimo 20 o 25 años porque vivió a tope. El que lo pilla, lo pilla. Y en estos días lo estamos escuchando mucho. Para mí eso no son referentes. No son referentes. También hay fortalezas sexuales porque le dan rienda suelta a los deseos, a las pasiones, a las fantasías, a las emociones. Que más tarde o más temprano nos traicionan y nos pasan una factura alta e incluso irreversible. Tristemente hay mucha gente confundida y enganchada a lo sexual y el único que los puede desenganchar es Jesucristo por medio de la iglesia, la cual tiene que llevar un mensaje de esperanza. Y no un mensaje de condenación. Ojo, la iglesia no puede traer un mensaje de condenación. Porque por lo menos algunos en el pasado estábamos en esa parte de la mesa. Si no estaríamos cayendo como los fariseos y los religiosos del tiempo de Cristo. Y por último y acabo, la octava fortaleza. ¿Y por qué
he dicho 8 y no 9 ni 7? Porque el número 8 significa un nuevo comienzo. Dios quiere una iglesia libre, una vida libre, una nación libre, una sociedad libre. Y eso solo lo puede hacer si el Hijo nos liberta. Dice la palabra en Oseas 4, 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová tiene pleito con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran y opinan, y se suceden homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y se extremará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Cuando yo leía esto, al leer estas palabras del profeta Oseas, digo, Señor, si estas palabras parece que las están escribiendo para estos momentos. La gente no cree en la verdad, no hay misericordia, no hay temor ni conocimiento de Dios. La gente miente, perjura, hurta, adultera, opina, mata. Y la tierra se enluta. Y los peces del mar los estamos matando por un abuso de los recursos o por un mal uso de los recursos. ¡Wow! Oseas lo escribió 700 años antes de Cristo. Esto se escribió hace 2700 años. ¿Creéis que está fresco esto o no? Es vigente para este día. Esto muestra que la Biblia tiene razón, porque más que algunos lleguen a decir que no existen fortalezas territoriales de países, de naciones, la Biblia dice que Satanás tiene tronos, demonios, principados y potestades para ejercitar supremacía sobre la humanidad y sobre la iglesia de Cristo. Y yo prefiero creer la Biblia antes que lo que diga la teología. Mira, los estudios arqueológicos y científicos indican que existe una relación, es muy importante que escuche esto, entre lo que la Biblia dice y lo que las naciones y culturas han influenciado sobre la humanidad en este aspecto de las fortalezas de territorios. Esto nos enseña que si queremos tener grandes logros en la extensión del evangelio en la tierra, es muy importante que tanto como líderes y como iglesia conozcamos la verdad de Cristo para compartirla. Pero también se necesita el suficiente discernimiento espiritual y el poder del Espíritu para derribar las fortalezas que se levantan en las naciones y el reino de Cristo siga avanzando. Y ahora me voy a explicar. Mira, hoy más que nunca la iglesia debe meterse con Dios, de verdad. A veces nos tiene tan ocupada la prisa de la vida que se nos olvida tener tiempos de calidad con Dios. ¿Para qué? Para identificar los espíritus que influencian la nación donde Dios nos ha colocado. Los espíritus que operan en Argentina no tienen que ver nada con los de España. Los de España no tienen que ver nada con Filipinas. Los de Filipinas no tienen que ver nada con China o con Corea. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene que ver mucho la tierra con las personas que están. ¿Cierto o no? Ahora tenemos que orar más que nunca para identificar esos espíritus que levantan fortaleza en las vidas y en los países, ya que ese va a ser el primer paso para combatir toda estrategia del infierno. Mira, en el mundo, y voy a poner un par de ejemplos, en el mundo hay lugares y culturas que por sus ideas o forma de proceder levantan fortalezas espirituales en esas naciones. Por ejemplo, Hollywood, materialismo. Tokio, budismo, con todo lo que implica las corrientes orientalistas. La Meca, el Islam, la influencia islámica y el radicalismo. América Latina ha sufrido tanto que los conquistadores, aunque llevaron algunas cosas buenas, sobre todo lo que llevaron es un espíritu de avaricia, fruto de la codicia por traerse el oro de América para España. Y eso quedó en América Latina. La avaricia produce pobreza porque quieres guardar para el día malo. ¿Y qué existe en América Latina? Mucha pobreza. Eso también. Antes de los españoles hubo una cultura prehispánica que se llama precolombina.
y había unas culturas incas, aztecas, mayas. ¿Qué caracterizaban esas culturas? La violencia, la destrucción y el dominio y el poder sobre otro pueblo. 2 días atrás, una persona se ha hecho unas fotos con alguien que no se tenía que hacer. ¿Y qué le han dicho gente? Y se han quitado de en medio. Que como los cojan, los matan. ¿Eso qué es? Influencia de toda la cultura indígena prehispánica en América Latina. ¿Por qué el latino aguanta, pero hay un momento del gatillo donde cuando le salta el gatillo ya no hay reversa? Eso no le pasa al europeo. Pero el latino aguanta, pero cuando explota, tierra, trágame porque vamos. Le sale la pluma, la corona de Nezahualcóyotl, la pluma maya, la del guaraní, del ambaré. Bueno, le sale de todo. Le sale de todo. ¿Por qué? Porque son espíritus territoriales que han tomado posición en la tierra y afecta a las personas. El catolicismo en América Latina. ¿Qué creó? Un sincretismo. ¿Qué es eso? Una mezcla de religiones. Sustituyó el tótem, la imagen pagana, y dijo, bueno, para que ahora sean de los nuestros, ¿qué hacemos? Ponemos al santo o a la virgen que vieron más adecuado o que más le interesaba. Eso fue lo que hizo la colonización. Quitaron el tótem feo y pusieron a la Virgen de Guadalupe en México. Y así en cada uno de los países. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos, hermano? En España, la soberbia, la tosquedad en el habla. España siempre fue un pueblo conquistador. Dice que España era el imperio donde no se ponía el sol. Y tú ves el español es bruto. Somos brutos los españoles. A veces no hablamos, ladramos. Y esos son espíritus, fortalezas territoriales que hay que vencer. ¿Y cómo se vence eso? Humanamente no se puede. El único que puede cambiar y transformar una vida se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y hermano, este tipo de práctica lleva cautivo a las naciones y Satanás tiene base legal y levanta fortalezas espirituales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con todo esto? Número 1, identificarlas. Y número 2, reconocerlas para romperlas en el nombre de Jesús y no continúe con nuevas generaciones. Tú puedes poner el ejemplo en un patrón en tu propia familia. Hay familias que hay mujeres que vienen todas durante generaciones donde la mamá nunca tuvo esposo. La bisabuela no tuvo esposo, la abuela no tuvo esposo, la mamá no tuvo esposo. Y ahora la hija va por el mismo camino. Hasta que alguien en el nombre de Jesús se planta y rompe esa maldición. Quien dice sin esposo, dice divorcio, dice alcoholismo, dice malos tratos, dice juego, dice trampa, dice mentira. No sé si me estoy explicando. ¿Quién va a romper la maldición? ¿Quién va a romper eso? Alguien lo tiene que hacer, porque si no eso pasa a tus hijos. Y yo no quiero dejarle a mis hijos una mala herencia. Quiero dejarle una buena herencia en Cristo. ¿Amén o no? No olvidemos que la misma palabra de Dios revela claramente que los habitantes de una nación o ciudad están atados espiritualmente a la tierra que habitan. Por eso, cuando Dios le entrega a Canaán, le dice, tienes que expulsar al cananeo y si no se quieren ir, lo tienes que exterminar. ¿Por qué? Porque los padres iban a contagiar a los hijos, que es lo que pasó. Y hasta el día de hoy, después de siglos, Israel está en una lucha constante contra lo que en el pasado eran los filisteos. Hoy día tienen otro nombre. Fíjate, ¿por qué? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Oseas 4, 6 y 7? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, que no nos falte sabiduría. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, o quizás le pareció que era demasiado duro lo que Dios le pedía. Tenían más misericordia de Dios.
pero a la historia me remito. Acabo. Dios quiera, iglesia, que hoy salgamos de aquí tomando conciencia de esas 8 fortalezas. Y si hay algunos en tu vida, te pongas el traje de faena con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo, y hoy te levantes en el nombre de Jesús, que hoy nos esforcemos en el nombre de Jesús y que hoy seamos valientes en el nombre de Jesús, porque de los valientes es la heredad y es la tierra. Hoy más que nunca nuestro Dios sigue deseando que las fortalezas que están en nuestra contra sean destruidas para que vengan tiempos de refrigerio y tiempos de prosperidad. Que Dios nos dé sabiduría y nos guarde con su mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.